Bueno, Emilio, pues aprovechando nuestra estancia aquí en la feria de Motortel, la feria del taller, qué mejor momento y qué mejor entorno para grabar un poquito de contenido y trasladar un poquito de conocimiento al sector, que como hemos hablado muchas veces es fundamental. Y bueno, agradecer a Infotaller que me ha dejado un espacio en su stand para poder hacer estas grabaciones. Y vamos a hablar en este vídeo, si te parece, del siniestro total, ¿vale? ¿Por qué el siniestro total? Por un lado, porque el siniestro total, que ahora aclararemos términos, el siniestro total es una pérdida de oportunidad de negocio dentro del taller, tanto a la hora de que se están pendiendo reparaciones que quizás se podrían acometer, o esas reparaciones se están acometiendo con bajo costo, con piezas que a lo mejor el cliente podría acceder a otras piezas para la reparación de esos siniestros. Entonces, tú como perito que eres, como técnico, creo que lo importante sería empezar a establecer el término correcto, cómo interpretamos el término, así actuamos sobre él. Entonces es muy importante empezar a hablar y a aclarar qué es el siniestro total. Nosotros tenemos clientes que piensan que el siniestro total tienen que tirar el coche. Ya no pueden utilizarlo cuando la compañía da siniestro total y que, ¿vale? Entonces es importante, y creo que lo primero que podemos hacer es poner como punto el término real de lo que conocemos como siniestro total. Sí. Muchas gracias, Antonio. Gracias a Infotaller por este espacio que nos ha brindado. Nos ha dejado aquí un pequeño hueco para aportar nuestra grano de arena, nuestra información, nuestro valor y nuestro saber hacer. Y bueno, vamos al término concretamente. Pérdida total, siniestro total, destrucción total, también llamada en otros países, suena un poco incluso más catastrófico. Parece que hay que tirar el coche a la chatarra y que se desvalije. No, no es correcto. Hay diferentes términos en la pérdida total o diferentes tipos de pérdida total. Puede ser pérdida total económica o pérdida total técnica. Cuando estamos ante una pérdida total técnica, la afección del daño, el impacto, tiene una severidad que impide reparar el vehículo, afectando elementos estructurales, elementos mecánicos o daños en el habitáculo incluso que pudieran, ante un siguiente impacto, poner en riesgo la vida de las personas que ocupan ese vehículo. Entonces, una pérdida total técnica, no reparable, se acabó, hemos terminado, ¿vale? Ahí sí afianzamos simplemente que solo en ese caso el coche no es reparable. Ahí no hay alternativa, claro. Y la recomendación es nunca reparar un vehículo en esa situación. Ya hablaremos ahora después qué alternativas tiene el propietario de ese vehículo. Claro. Vamos al término económico, que es el que ocurre a diario en los talleres, se extiende por todos los talleres. La pérdida total, simplemente la económica, que es la que venimos a tratar, viene a decir que el importe de la valoración de los daños es superior al valor de tasación. Hay que discrepar si ese vehículo siniestrado goza de condición de perjudicado o viene por un daño propio, en el cual, si vienen daños propios, nos ceñiremos al contrato del seguro, al condicionado, y lo que diga este contrato pues será lo que marcará las actuaciones que debemos de tomar para tasar o para indemnizar. Incluso hay ciertas jurisprudencias que determinan que se podría hacer cosas un poco distintas al contrato, pero lo que prevalece ante todo y la lógica es el contrato. ¿Qué ocurre en el otro caso? En el caso de la pérdida total en condición de perjudicado. Ahí se interpreta el Código Civil de vehículo a motor y las cosas cambian completamente distintas. Y vuelvo al término jurisprudencial, porque la jurisprudencia ha hablado muchísimo sobre esto. Y basándonos en la jurisprudencia, la metodología de tasación, por regla general, suele ser el valor de mercado, no un valor venal propuesto por algunos de los proveedores existentes en el mercado, como podrían ser Ganban, pueden ser DAT, que en algún momento podrían ser válidos, pero yo creo que no para este escenario y no para esta casuística. Por lo cual deberíamos de llevar un valor de mercado de tasación completamente segmentado, media ponderada y con un amplio muestreo que nos permita hacer un valor completamente fiable. Y después, por otro lado, tenemos el término de valor de afección, que este término se atribuye concretamente a las molestias que tienes que tomar por comprar un nuevo vehículo, los desplazamientos, si tienes que ver un vehículo, dos vehículos o tres vehículos, los gastos que tendrías que asumir, gastos administrativos de trasladar ese vehículo a tu nombre. Bueno, todo eso lleva una serie de gastos y de mareos que se tiene que tomar la propia persona, o incluso no solamente eso, sino las mejoras que hubiera podido recibir el vehículo en su vida anterior. O sea, ese valor de afección
es un margen que nos permite la jurisprudencia para incluso, si estamos dentro de ese margen, determinar que el vehículo es reparable. ¿Y qué hacemos cuando acometemos a la reparación? Determinamos que este vehículo está dentro de estos márgenes, la valoración de los daños no es superior, vamos a tratar de reparar este vehículo optimizando el recambio, por supuesto. Si le corresponde un recambio original a una pieza de envergadura, de cierta importancia, de seguridad o de solvencia técnica, optaremos por este tipo de recambio. Pero si es una pieza, o podría ser una puerta, un retrovisor o cualquier pieza amovible no estructural, pues seguramente habrá opciones en recambio recuperado, recambio verde, que también pudiera ser interesante porque además también es rentable para el taller. En muchas ocasiones el recambio recuperado es interesante. Claro, lo que hay que saber es cuándo y en qué situación. Efectivamente. Pero actualmente, ¿cómo? O sea, tú has hablado del valor de mercado en el cliente cuando es perjudicado, más ese valor de afección por toda esa incertidumbre, gastos, que además tiene todo el sentido porque al ser un perjudicado, todos los gastos derivados asociados al siniestro también le corresponden por derecho. Y luego hablábamos de cuando es una pérdida total con un contrato de seguro, en principio nos ceñimos a la valoración que marca ese contrato, pero en la realidad, ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo se está operando? ¿Qué valores se están tomando? O sea, las aseguradoras cuando hacen su primera oferta motivada a un perjudicado, por ejemplo, ¿qué valor se está tomando de referencia que quizás sea uno de los motivos por los cuales esos vehículos o no se están reparando o no se están reparando con la garantía que debería repararse? Claro, aquí con respecto a las aseguradoras, el trato que ellas dan a este tipo de siniestros es variopinto, es distinto. No todas las aseguradoras los tratan igual. Hay aseguradoras que proceden de la forma correcta e indemnizan a valor de mercado, tomando las muestras del mercado y proponiendo la indemnización. Bajo mi punto de vista, es una estrategia objetiva y creo que es la idea y es la línea en la que deberíamos de seguir. Pero hay otras aseguradoras que deciden tomar otras prácticas y utilizan valores venales depreciados. Valor venal, concretamente el de Gamma, incluso solamente tiene un muestreo de 12 años, no tiene más. Y a partir de ahí, una práctica a nivel para tasar el vehículo, que yo entiendo que es completamente incorrecta, es depreciar el vehículo linealmente hasta que ese vehículo pues, prácticamente no tiene valor. Además, esa depreciación no viene a reflejar el comportamiento económico o transaccional que tiene el vehículo en el mercado. Estamos haciendo una depreciación lineal, lo único que está haciendo es hundir el valor. No podemos olvidar que un vehículo es un bien patrimonial y que ese valor lo está marcando el mercado, que es el que le da el valor a ese patrimonio. Claro. Entonces, si se toma esa práctica de tasación en concreto, pues lo que va a ocurrir es que los precios de los recambios prácticamente siguen valiendo lo mismo o solamente van en aumento, y si bajamos el valor de tasación con esta metodología, pues el vehículo inevitablemente va a ser pérdida total. Y por eso nos encontramos en pérdidas totales que la indemnización por valor venal son 600 euros, 700 euros, 1.200 euros con vehículos que, oye, que tienen su antigüedad, pero permiten al usuario desplazarse, movilizarse. Además hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la situación que estamos actualmente, donde el mercado de segunda mano tiene un valor mucho más alto que años anteriores, o sea, ese patrimonio, ese vehículo, a lo mejor hace unos años tendría un valor, pero hoy ha subido su valor un 20 o 30%. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, desde lo que decía al principio, hay que tener muy claros los términos y entender el término para poder acometer la acción sobre la realidad que hay detrás de él. Sí, ya os digo, tasar un vehículo en muchas ocasiones es un arte, sobre todo si el vehículo es complejo, un vehículo inusual en el mercado, y habrá que utilizar otro tipo de técnicas. Es cierto que el valor venal promovido por Gamma o por DAT, una referencia rápida, ágil, pero simplemente una referencia. En muchas ocasiones no un valor concreto que te da una determinación, sino que es un valor, yo entiendo que en muchas ocasiones, orientativo. De hecho, en la DANA, en el evento sucedido hace unos meses, que todos los españoles conocemos, el consorcio yo creo que ha actuado de una forma muy correcta y ha sido que a partir de que un vehículo tuviera 12 años, la tasación se debería de someter al valor de mercado. O sea, un criterio completamente lógico. Es cierto que la DANA, el que regía era el contrato, y si no aplicaba esta norma, no íbamos al contrato. Entonces el contrato era el que determinaba cuál iba a ser la metodología, pero si decía que era valor venal, pues a partir de 12 años utilizaríamos el valor de mercado, porque el valor venal en esos momentos no es una fuente fiable. Me parece, además ahora que has hablado de la DANA, que ya hablaremos de otro vídeo de la DANA, porque como bien tú dices, había ahí un criterio técnico bastante aceptable por parte y lógico por parte del consorcio. Sin embargo, parece ser que hay profesionales, peritos, que
han dificultado, ya hablaremos de ese tema, pero en principio el criterio técnico del consorcio parecía bueno. Entonces, para poner un punto de situación, tenemos claro que cuando estamos ante un perjudicado, la pérdida total se daría siempre y cuando el valor de reparación de ese vehículo superara su valor del mercado actual más el valor de afección. Correcto. Solo en esos casos sí sería una pérdida total económica. Pero no, el cliente no tiene por qué tirar el coche. O sea, aquí el taller sigue teniendo oportunidad. Claro. ¿Por qué? Porque ahí ese cliente va a recibir su indemnización máxima, que sería su valor de vehículo más su afección. Incluso el cliente podría acceder, si una vez que recibe su indemnización, si no ha encontrado un coche mejor o que le dé las mismas garantías que el suyo, porque él conoce su mantenimiento, sabe que incluso podría seguir reparándolo. Y esa diferencia, pues sí podría asumirla el cliente, pero solo sería no reparable el vehículo siempre que no el valor venal, porque además hay jurisprudencia ya, incluso en el Supremo, que ya el valor venal no puede, o sea, no se establece el valor venal, se deja muy claro las sentencias que es el valor de mercado. Y ahora bien, ¿qué podría hacer el taller para convertir esa pérdida de oportunidad o esas reparaciones con menos rentabilidad? ¿Cómo podría convertirlo en una oportunidad de negocio, en poder acometer reparaciones que en la actualidad no se están acometiendo y cómo tendría que ejecutarlo? Claro, principalmente aquí el taller tiene una oportunidad que no aprovecha, principalmente quizá porque no está en conocimiento de ella o porque no está acompañado del equipo que le lleve a poder formalizar estas oportunidades. Inevitablemente necesita un perito, o es más recomendable que irrecomendable. El perito va a ser el que va a dar la validez de esto, va a ser la persona que va a manejar los valores concretos y va a decir, oye, aquí hay viabilidad. Y sobre eso se van a establecer unos criterios técnicos y unas buenas prácticas de reparación y de seguridad, por supuesto, que permitan reparar ese vehículo de forma solvente. Entonces, el proceso es tener un perito de tu lado, el que sea, el que el taller confíe, que establezca estos criterios en base a la jurisprudencia que hemos comentado y que se comience la reparación o se presenta a la aseguradora, en una vía extrajudicial, se presenta a la aseguradora esta oportunidad de reparar el vehículo para que vuelva a la circulación, porque realmente no es técnicamente inviable que circule. Entonces, una de las primeras opciones que tiene el taller, ¿vale?, es tener un segundo criterio técnico, por supuesto, ¿vale?, que contraste el criterio técnico del perito que inicialmente ha nombrado y que ha tomado el valor de referencia que es. Entonces hace falta un criterio técnico que tome otros valores y a partir de ese criterio técnico establecer. Además, aprovecho para empezar a desmitificar ese miedo que hay a la reclamación. Es decir, hay un criterio técnico de un perito que ha nombrado la compañía, tenemos un criterio técnico de un perito que ha nombrado el cliente del taller, curso de su taller, y simplemente, oye, vamos a la aseguradora y decirle que usted, aquí tenemos un criterio técnico que consideramos que en base al derecho y a la situación del vehículo, este es el nuestro. Ahora, se podrá llegar a un acuerdo, la compañía aceptará, no aceptará, entrará en periodo de negociación y si no, si tuviésemos que ir al juzgado con eso, simplemente para que un juez establezca qué criterio y legal y técnico es el que establece, pero no tiene más controversia, ni más guerra, ni con aseguradora, ni con... Entendemos que hay un proceso que puede ser un poquito tedioso para el cliente, pero bueno, ya hablaremos qué el servicio y cómo el taller puede ayudar para que eso se produzca. Entonces, que además es importante también establecer que, por ejemplo, los perjudicados, ese criterio técnico, ese nombramiento de un perito independiente por parte del taller y que sería el perjudicado, el propietario, esos honorarios, además le correspondería, si al final su criterio técnico se demuestra que es el correcto, correspondería abonarlo al culpable y en este caso a la compañía aseguradora del culpable. Y lo matizo porque somos conscientes que muchas veces a lo mejor el cliente, el propietario del vehículo tenga que cometer unos gastos, no están acostumbrados y muchas veces eso le paraliza. Bueno, pues es importante que sepa que esos honorarios, si, como insisto, si luego se establece que el criterio técnico del segundo perito es el correcto, serán abonados y eso facilita la hora de la reclamación a la hora de establecer. Entonces sería un perito por un lado y evidentemente por parte del taller una información a ese cliente que en muchos casos, como ya veremos en otros vídeos, carece también de esa información. Sí, esta información no le llega
vía taller no le llega al asegurado o al perjudicado en este caso, la aseguradora tampoco se la aporta, entonces esta persona, como no tiene la información correcta, no toma la decisión correcta y por lo cual no termina de solucionar correctamente la situación o simplemente pone parches que, bueno, pues que no le llevan a la situación a la que estaba momento anterior al siniestro. Entonces, bueno, esto es un tema que es un proceso que está completamente pulido, que funciona, ni mucho menos un conflicto entre la aseguradora y el asegurado, para nada. Es simplemente una exposición de criterios, es un diálogo, tiene un proceso, hay una parte jurídica o en este caso extrajudicial entre un perito y un abogado, con un mínimo diálogo se puede solventar, siempre y cuando todo esté dentro de los límites de la coherencia, de la legalidad y todo lo que corresponda. Pero la pérdida total, como tal, no es una desgracia, sino una oportunidad de negocio para el taller, porque incluso a veces tiene más libertad a la hora de reparar que en un momento anterior. ¿Por qué? Pues porque va a presupuestar como él entiende, si está dentro de estos valores, va a hacer una reparación técnicamente un poquito mejor o incluso ya no en favor del cliente, no lo va a dejar en mejor posición, pero sí quizá económicamente le va a permitir deleitarse más en su Si no es cuestión simplemente, Emilio, de que no es que se favorezca al propietario, sino que atendiendo a la legislación, a los criterios técnicos en los márgenes de la legislación, lo que estamos invitando a que el vehículo se repare tal y como se establece en la ley. Claro, era simplemente el matizar de si me limito a reparar sobre ese valor venal, no voy a tener la suficiente cuantía económica que me permita reparar con la suficiente solvencia técnica. Entonces, claro, cuando manejamos nuevos valores nos permite reparar más ampliamente, no es mejora, por supuesto. Y lo hemos hablado en otras ocasiones y lo seguiremos hablando, el taller tiene que ser consciente en esto, que si acometiese una reparación y el cliente hubiese tenido derecho a tener otro tipo de reparación, al final el taller siempre tiene que ser muy consciente que él es el responsable civil último de esas reparaciones, por lo cual también es muy interesante que vele y que conozca bien todo esto, porque inconscientemente y sin voluntad puede estar incurriendo en un problema de responsabilidad civil si luego esas reparaciones acometen algún tipo de perjuicio. Y si te parece, para ir cerrando, y una cosa que creo que siempre es importante cuando trasladamos ciertas alternativas que son diferentes a las que hay, sería aceptar un poco tu experiencia con resultados que tú has tenido cuando has ido acometiendo, o sea, cuando tú haces esos informes y trabajas para esos propietarios de vehículos, para establecer esos valores de mercado como hemos hablado, tu experiencia y tu resultado, ¿cuál es la experiencia y el comportamiento de la compañía cuando ese proceso se establece como lo hemos marcado aquí? Bueno, habrá que determinar si ha sido en fase extrajudicial o en fase judicial. Se establece de dos tipos de fases. Desde luego, en ningún lado hay tensión, en ningún momento hay tensión ni nada, simplemente se ponen estos criterios. El diálogo casi siempre prima, está por delante con la aseguradora. Son los abogados los que se dedican a hablar con la aseguradora para acercar estos criterios. La gran mayoría de los siniestros, o en gran parte, se solucionan a fase extrajudicial, por lo cual no hay que ir ante el juez a defenderlo, lo cual es favorable porque acortamos el periodo en el que se resuelve el asunto. Y si, bueno, pues no hay un entendimiento y la situación se tiene que llevar ante un juez, pues la verdad que es bastante favorable, porque la sentencia, nosotros hemos aplicado nuestra lógica en la jurisprudencia y por lo general el juez suele aceptar nuestro criterio. O sea que la probabilidad de que salga bien es bastante alta. Diríamos que tenéis un ratio de éxito digamos, en esa reclamación bastante elevado, tanto en fase extrajudicial como judicialmente. Sí. Entonces la pregunta última sería si cuando hacemos la reclamación conseguimos que al propietario del vehículo se le indemnice atendiendo a esos derechos que tiene, quizás uno de los problemas que hay para que estas reparaciones no se cometan, como hemos dicho anteriormente, es simplemente que hay una falta de reclamación hacia la aseguradora. Claro, la aseguradora inicialmente solo tiene el criterio técnico de un perito que ha establecido un valor. Ellos en principio están indemnizando en base a ese criterio técnico. Si nadie a la aseguradora le establece otro criterio y le reclama otra alternativa, la aseguradora está eximida de su responsabilidad, porque en principio está cumpliendo, porque ella le ha llegado un informe de un perito que a priori está trabajando de forma independiente y está acometiendo la indemnización. Entonces, una de las principales cosas también sería empezar a cambiar el concepto y que el taller entienda y traslade a su cliente, ¿vale?,
que esa reclamación no es un proceso tedioso, que hay alternativas, hay empresas que apoyan Desde luego. y lo ayudan, y que cuando se le reclama a la compañía, siempre que lo que se reclame evidentemente sea lógico y vaya acorde al derecho que tiene. Siempre que se le reclama a la compañía, al final no le queda más remedio que atender, o bien en la fase extrajudicial o bien en la fase extrajudicial. Así que bueno, vamos a concluir. Creo que este vídeo sea de valor, aporte información necesaria cuando alguien se vea envuelto en esta situación. Esperemos que no, que ocurra lo menos posible, por supuesto. Pero bueno, estos vídeos que no se trasladan o no se difunden, una información que a mi parecer es bastante valiosa porque hay millones de siniestros al año y no se toman las decisiones acertadas y en muchas ocasiones no se reparan los vehículos de la forma acertada, lo cual también es un riesgo y un peligro para la seguridad de los ocupantes, incluso para el sector de la automoción. Así que bueno, concluimos este espacio. Ha sido un placer tenerte por aquí. Y yo simplemente para terminar invito a los talleres, sobre todo, que sean conscientes que cuando hablamos de una reparación detrás de un siniestro, detrás de ese siniestro existen reglas jurídicas, existen conceptos reales y que es fundamental el conocimiento y la información porque cambia radicalmente no solo la visión, sino la capacidad del taller de gestionar esa reparación. Por supuesto. Así que, Emilio, nos vemos en el próximo vídeo.